Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Toma el Pulso. Gracias a quienes estáis del otro lado escuchándonos. Hoy tenemos una invitada muy especial, alguien que nos va a llevar de la mano por un viaje donde cuerpo, mente y emociones se entrelazan. Sí, hoy contamos con Mercedes López. Ella estudió fisioterapia y se ha formado en distintos métodos, técnicas y que ha construido sobre todo un enfoque muy propio y profundo, ¿no? Entre sus pilares está el método de cadenas musculares, CDS, ¿correcto? Y el método Feldenkrais, de educación somática, pilates terapéutico, yoga y mindfulness. Hoy combina su trabajo en un centro de salud donde impulsa grupos de afrontamiento activo del dolor crónico. Con su programa online Reconecta con tu cuerpo, desactiva tu dolor, un viaje de autoconocimiento a través del movimiento somático y la respiración consciente. Además, Mercedes tiene un proyecto como membresía para crear una comunidad de apoyo y práctica continuada. Su visión es integral. Considera que no tiene sentido abordar un dolor sin tener en cuenta tanto lo psicoemocional como las relaciones, como incluso el propósito de vida de cada uno. Así que preparaos para un episodio lleno de conciencia corporal, inspiración y herramientas prácticas. Bienvenida, Mercedes López. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Nada, muchas gracias por la invitación y encantada de compartir este rato y este espacio con vosotras y hablar un poco de esa salud integral y un poco un acercamiento más humano, ¿no? a los oyentes. Qué bonita, muchas gracias, Mercedes, de verdad, ¿eh? A ver, que empezamos por el principio, porque de entrada tú eres fisioterapeuta y entonces lo que queríamos saber es qué te ha llevado a estudiar fisioterapia y si ha habido algún momento clave en tu vida que te conectó con esta vocación. Pues sí, fue mi propio proceso de reeducación, bueno, de rehabilitación lo que me llevó a estudiar fisioterapia. Mi relación con el deporte ha sido siempre muy cercana, desde muy pequeña empecé a practicar deporte y concretamente en mi adolescencia una de mis pasiones era el baloncesto y jugando al baloncesto me lesioné una rodilla y bueno, pues ahí empecé a descubrir la fisioterapia porque yo hasta entonces no sabía lo que era y empecé con el proceso de rehabilitación, tuve que pasar por una operación. Y me acuerdo que fue en la propia sala de fisioterapia del hospital cuando yo decidí que quería ser fisioterapeuta. Y fue concretamente con una persona que le había dado un ictus y cuando yo estaba allí en la rehabilitación entró en una camilla, lo bajaron desde la planta y a medida que iban pasando los meses yo veía cómo iba evolucionando y al final se fue andando antes que yo porque yo luego me tuve que operar y demás, entonces decidí que quería ser fisioterapeuta. Lo tuve como muy claro, ¿no? Fue un poco esa fue la vía de entrada. Y bueno, luego es verdad que una vez que estudié fisioterapia me gustó mucho la carrera, me gustó todo ese entendimiento del cuerpo, pero siempre veía que faltaba algo, ¿no? Como que era todo muy, muy pasivo, muy estructurado también, ¿no? Como centrado solo también en la lesión y ahí, bueno, pues ya empecé ese camino que venís comentando también de formación continuada o de posgrado y de búsqueda. Uh-huh. Yeah. Entonces, Mercedes, cuando tú miras hacia atrás en tu trayectoria profesional y personal, ¿sientes que tú elegiste la fisioterapia o realmente de alguna manera ella te eligió a ti? No, ella me eligió a mí, o sea, eso lo tengo claro. Tuve que pasar por un proceso que en ese momento, bueno, pues fue bastante doloroso, sobre todo a nivel emocional, porque, bueno, mi vida de relaciones, mis amigas, ¿no? Lo que era la vida que yo hacía con el baloncesto, los partidos de los fines de semana, tuve que romper un poco con todo eso porque pues ya no podía jugar, ¿no? Entonces, otra cosa que me dolió mucho fue que para mí el deporte era mi medicina, era mi forma de desestresarme, bueno, es que he pasado todo el día en la cancha de baloncesto, ¿no? O en verano nos apuntábamos a los torneos y demás, y de pronto, bueno, pues fue llegar al hospital y decirme un médico, olvídate de hacer deporte. O sea, me prohibieron, y claro, eso para mí fue un poco
y durante muchos años estuve sin hacer deportes, porque me creí, ¿no? Esa recomendación que me habían dado, hasta que fui un Wow. poco buscando mi propio... Si no hubiese sido por la lesión, pues ahora mismo creo que sería, no sé, bióloga o alguna cosa relacionada con la naturaleza y los animales, porque también me gusta mucho. Wow, qué impacto, ¿no? Esto, Sí, porque además haciendo un deporte de equipo, normalmente uno tiene un sentimiento de pertenencia, es toda una vida, ¿eh? sí. Madre mía, qué difícil, ¿eh? Qué Sí, difícil. por eso Pero bueno, ahora cuando vienen los pacientes, ¿no? Las personas que te dicen, me han dicho que no, ¿no? Que normalmente lo primero que se hace son prohibiciones y se hacen un poco esas etiquetas. Siempre, a mí me duele realmente porque al final, ¿no? Muchas veces las personas que se dedican a la salud no saben el impacto que esas ya, palabras, ¿no? Esos consejos puedan tener en las personas que realmente al final, bueno, pues vienen con un dolor, con un miedo, con una necesidad de búsqueda de alguien que les ayude. claro. Sabemos además que en tus estudios y prácticas fuiste descubriendo diferentes métodos. ¿Cómo llegaste al método GDS y qué fue GDS. lo que más te resonó de él? Cuéntanos un poco porque incluso quisimos poner el nombre completo, pero es difícil nombrarlo Sí, entero. pues ya venía de haberme formado cuando terminé la carrera, lo primero que hice fue de terapia craniosacral, el método Boyer, y me fascinó sobre todo, yo veía a mis profesores hacer unas cosas, pero yo, pues también por mi forma de ser, había una parte que no entendía, ¿no? Era como que necesitaba un razonamiento y al principio lo aplicaba en mi práctica, pero como que no sentía seguridad en lo que estaba haciendo. Entonces seguí buscando y me fui formando en técnicas, ¿no? Se ven muchos cursos aislados, ¿no? Método para el dolor de no sé cuánto, método para o acupuntura, para fisio, y bueno, fui haciendo diferentes técnicas, formándome en técnicas, pero también veía que no había una integridad, ¿no? Cada uno, digamos, que se formaba en un método, te lo explicaba y, bueno, tú lo aplicabas, pero no entendías el porqué. Y el método GDS, dentro de los métodos de cadenas musculares, pues a través de un profesor que hizo un seminario de movimiento, de utilización corporal, según el método GDS, pues pude entender un poco esa relación y sobre todo entre las cadenas musculares, la postura y el comportamiento, ¿no? Esa parte, digamos, psicocomportamental. No era como otros métodos que trabajan las cadenas musculares, pero lo ven más desde esa parte facial y muscular, sin tener en cuenta lo que es la parte comportamental, ¿no? de la persona. Y bueno, pues ahí GDS habla desde ese potencial innato que tenemos y cómo al final el cuerpo tenemos un terreno, ¿no? para expandirnos en nuestro potencial, y hay veces que luchamos contra nosotros mismos y eso se expresa en la postura y aparecen las lesiones, ¿no? Y bueno, ya desde que lo conocí, la verdad es que me fascinó toda la parte de la biomecánica y ya en relación con la fisioterapia, cómo estudia las lesiones, ¿no? Y cómo viendo a una persona puedes incluso predecir si sigue por ese camino de lucha y de no escucharse a sí mismo, cómo acabará lesionándose, pues, en diferentes partes del cuerpo. Y entiendes también por qué, por ejemplo, dos lumbalgias no son iguales. Pues una lumbalgia es el nombre que se le da y eso pasa mucho en la medicina, ¿no? Que se etiquetan y ya parece que todo el mundo tiene que ir por esa vía y queremos encontrar los ejercicios para este dolor o los ejercicios y claro, al final son las personas las que se lesionan, ¿no? Y cada persona pues es un mundo totalmente Claro. diferente. Entonces, ¿podrías decir que este método ha sido como que ha transformado un poco la visión que tú tenías del cuerpo en Sí, aquellos años? ese fue el primer golpe de realidad que tuve, ¿no? Fue, digamos, la primera vez que tuve que romper todos los palos que sostenían mi forma de trabajar y volver a empezar, porque de pronto lo que era trabajar por partes del cuerpo que dolían, aunque el tratamiento funcionaba porque mis pacientes estaban contentos y el dolor se iba, pero yo no estaba contenta porque veía que, no sé, como que era un trabajo muy superficial, ¿no? Y no entendía por qué venía un día con un dolor de tobillo y a lo mejor al año siguiente aparece un dolor en el hombro, ¿no? Contrario, cosas y GDS me dio un poco esas herramientas.
Y bueno, pues ahí es verdad que se abrió otro campo de, bueno, ya no es de la fisioterapia, porque GDS por el origen de Madame Godelief, que es un poco la creadora del método, se nutre mucho de la acupuntura. Entonces también relaciona, bueno, la acupuntura, la medicina tradicional china con el tema de las cadenas musculares GDS, también parte de la osteopatía. Entonces, bueno, es como un método en el que se fusionaban muchos métodos de fisioterapia de los que yo ya había estudiado, no, los que había escuchado hablar. Entonces te das cuenta de que al final lo oriental y lo occidental es lo mismo, lo que pasa es que cada uno habla un lenguaje y muchas veces aquí intentamos entrar en lucha porque queremos llevarnos a nuestro terreno y al final es todo lo mismo. Claro. Perdón, no sé qué es esto. A ver. Perdón. No quiere. No entiendo. Yo creo que el alma. Entonces, Mercedes, retomando un poco este ejemplo que pones, que dos lumbalgias no tienen por qué ser iguales, que creo que tiene un poco de relación esto. ¿Cómo explicas de manera sencilla por qué no podemos separar lo físico de lo emocional? Bueno, pues porque al final el cuerpo es el lugar donde la mente habita, ¿no? Donde toda esa revolución que al final está aquí arriba, se expresa en el cuerpo y se vive a través del cuerpo. Y luego también el director de orquesta de todo lo que hacemos, ¿no? Si nos queremos en una parte un poquito más fisiológica, pues al final el sistema nervioso es quien gobierna todo, ¿no? Entonces, si ya sabemos que si un día nos da un accidente cerebrovascular, se nos paraliza una parte del cuerpo o perdemos una habilidad funcional, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco es tan difícil de ver que realmente es una unidad y es un diálogo de arriba abajo y de abajo arriba. Sí. Y una cosa, cuando una persona sufre dolor, lo primero que siempre que ellos quieren y desean es que desaparezca rápido ese dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo les puedes ayudar tú a entender que detrás de ese dolor también quizás hay un mensaje, ¿no? O quizás emocional o relacional, porque no solamente es un dolor físico, ¿no? Sí, bueno, el dolor es un mundo tan complejo y de hecho por eso trae de cabeza ahora mismo a gran parte de la población y a gran parte de los sanitarios, ¿no? Porque el problema es que creo que todos los dolores se meten en el mismo saco y bueno, hay que diferenciar evidentemente entre un dolor que aparece por algo, por ejemplo, traumático, pues me he caído y me he roto un hueso y evidentemente el dolor al final es un mecanismo de protección, ¿no? Que el cuerpo y nadie querría vivir sin dolor porque el dolor nos está avisando de que si te ha roto un hueso tienes que inmovilizar esa zona y tener una serie de medidas para que eso no vaya más, ¿no? Te protege. El problema viene cuando el dolor pierde esa función, digamos, de protección y se queda de forma continua, que es realmente la epidemia que tenemos a día de hoy de dolor crónico, ¿no? Entonces, estamos teniendo un problema con el dolor crónico y es que se está tratando el dolor crónico como un dolor agudo que permanece en el tiempo. Y entonces todos los tratamientos, tanto médicos como de la mayoría de las técnicas de fisioterapia, están centrados en el tejido, en si hay una artrosis o si hay una tendinitis o si hay tensión, pero no se están centrando en esa parte, digamos, ¿no? de quién está mandando esa información de protección, de mantener los sistemas de alerta, que al final es lo que está generando el dolor. Y ahí, pues dependen desde aprendizajes que hemos tenido, creencias, las emociones. El tema emocional ahora mismo es, bueno, pues un tema que parece como que va a pasar y no se habla, las emociones negativas se tratan de evitar, parece que siempre hay que estar en un estado positivo y bueno, pues todo eso está detrás del dolor, ¿no? Y de ahí viene un poco este nuevo abordaje que estamos teniendo en el centro de salud, que bueno, aquí ya lo estaban trabajando en otros centros de salud y a través de un compañero de Badajoz, pues hemos empezado también en donde yo estoy trabajando, que se trata no de venir a
a quitarte el dolor o a que alguien te quite el dolor, porque eso realmente no existe. O sea, no tenemos el poder ni como sanitarios, ni como terapeutas, ni tenemos un conocimiento que lo podemos transmitir para que el paciente entienda y a través de los hábitos de vida y evidentemente de un proceso, pues consiga gestionar el dolor, porque realmente el dolor nunca va a desaparecer totalmente de la vida, ¿no? Si, siempre, pues no cualquiera se da un golpe o te quemas con una sartén y aparece ese patrón de dolor, ¿no? El problema es cuando el dolor gobierna la vida y no te deja, y es quien guía tus acciones, ¿no? Y al final, pues por miedo voy quitando esto, voy dejando de hacer lo otro, el estado de ánimo se decae, todo, entonces ya empiezas un poco en ese ciclo. Y este afrontamiento lo que hace es eso, lo que tratas es un programa que de hecho dura 3 meses y medio y los pacientes vienen a entender primero la fisiología del dolor y se le dan herramientas tanto de movimiento como de mindfulness, de gestión emocional, para que ellos entiendan y empiecen a trabajar por su propio pie. Podríamos decir también que el entorno y las relaciones influyen en la forma y manera que se manifiesta el dolor o las lesiones de la gente. Son grandes, de los grandes determinantes de la salud. De hecho, le damos mucha importancia, ¿no? Como yo digo, se le echa mucha culpa. Es que tengo heredado de mi madre, pero realmente si cambiáramos los hábitos de vida y tuviéramos en cuenta el entorno, las relaciones tanto personales, familiares como de trabajo, en total suma un 60% de los determinantes de la salud de una persona. Podrías tener una genética malísima y una biología malísima, y tener pocos recursos de acceso, ¿no? a cuidados médicos sanitarios, pero si ponemos en lo que está de nuestra mano, que realmente son los hábitos y las personas con las que nos relacionamos o cómo podemos gestionar esas relaciones, pues, pues conseguiríamos ganar mucho en salud, ¿no? Hay veces, que se pueden cambiar, otras no, pero hay muchas personas que no tienen presente o no son conscientes del impacto que genera el ir todos los días a un trabajo donde estás a disgusto, con relaciones que no te encuentras bien, y eso es una carga, al final es una carga emocional que en realidad es como si fuese una carga física. Lo mismo da estar con un run de pensamientos continuos, que genera igualmente una tensión muscular y una sobrecarga, que si estás cargando kilos de cemento y estás trabajando. Totalmente. Sí, y Mercedes, si miramos un poquito más allá todavía, puede ser que este dolor nos pueda estar dando una información o pueda estar relacionado quizás con el propósito que tiene esa persona, que no estuviera como en su camino y le está mandando esa información para que haga un cambio. Sí, totalmente. Yo creo que todos tenemos pues ese don, ese propósito, ese proyecto, ¿no? Y de hecho, hermanos criados en la misma familia y cada uno le gusta, ¿no? una cosa, porque tienen un potencial de base totalmente diferente. Y parece, como vivimos en una sociedad muy estructurada y que parece que todos tenemos que seguir una educación reglada, ¿no? Que es mejor dedicarse a una profesión que a otra. Tenemos luego esa presión también por ese miedo, ¿no? al rechazo tanto del círculo cercano familiar como de amigos, y hay veces que elegimos caminos más por la presión del entorno que por lo que realmente, y nuestro cuerpo, uno sabe que no es por ahí, pero le damos mucho más importancia, ¿no? a lo racional que a lo emocional, y al final el cuerpo acaba enfermando, se acaba convirtiendo en una lucha. Porque el cuerpo te quiere llevar al final al lugar en el que tú te encuentras, ¿no? A vivir la vida que tú quieres, ¿no? Que es un poco el objetivo. Claro. Pero no es fácil, y menos en la sociedad que Sí, tenemos, ¿no? estado... Una sociedad de mucha prisa, entonces para eso hay que tener tiempo, hay que dedicarse los espacios, ¿no? De reflexión, Totalmente. ¿Y recuerdas algún caso o historia particular que te haya marcado, que refleje esta mirada integral que tú aportas? Bueno, yo puedo contar así un poco, hablar un poco de mi caso, ¿no? Porque lo viví también cuando empecé a trabajar en el centro de salud. Es verdad que a mí el enfoque no me gustaba nada, intentaba luchar contra
un poco la forma de trabajar y al final, bueno, pues yo misma acabé lesionándome, tuve que coger una baja y no había medicamento que me frenara aquello, o sea, no había, me dieron calmantes, y al final, bueno, pues yo sabía que es que era la lucha que estaba teniendo conmigo misma, ¿no? Y bueno, ahí decidí dejar de luchar y fue cuando empecé con el proyecto online también, ¿no? Compaginándolo por dar salida un poco a eso que yo quería transmitir, de ver la sanidad, bueno, la salud desde otra manera, ¿no? De entender la fisioterapia no como algo que yo te hago o curar lesiones, sino que hay mucho más potencial detrás de eso, ¿no? Claro. Esta parte de autoconocimiento. Y bueno, luego también tengo un caso de cuando yo tenía la consulta en una clínica privada también, de una mujer que vino con un problema de suelo pélvico, que bueno, en principio parecía que había que relajar la musculatura y cuando empezamos a abordar desde el movimiento, también desde el trabajo un poco de respiración, detrás salió una emoción que estaba ahí guardada, ¿no? Que era años antes, había habido el fallecimiento de su marido y como que no lo había querido asumir. Y entonces lo estaba guardando en el suelo pélvico a través de una tensión muscular y siempre digo que el suelo pélvico, bueno, pues guarda muchas emociones, ¿no? Que no queremos expresar, una musculatura muy profunda también, muy personal y bueno, y ahí empezó, a raíz de un problema físico, digamos, pues salió algo emocional que estaba guardando. Y bueno, pues ya se derivó a terapia más psicológica porque creo que tienen otras herramientas, ¿no? Pero bueno, aquí es que lo físico y la parte emocional o psicológica pues están totalmente conectadas. Total. Actualmente nos has dicho que estás trabajando en un centro de salud, ¿no? Y has Sí. empezado a comenzar con un implante de grupos que afronta el dolor activamente, ¿no? El dolor crónico sobre todo. Sí. ¿Qué significa exactamente lo de afrontar eso activamente, el dolor? ¿A qué se refiere? Bueno, pues hasta ahora el tratamiento que se viene haciendo en los centros de salud es un tratamiento totalmente, normalmente pasivo. A lo más que, bueno, te enseñan unos ejercicios para, bueno, mejorar el dolor lumbar, mejorar el dolor de hombro, pero parece como que uno va al centro de salud a que le hagan algo, ¿no? Entonces, bueno, es cambiar un poco ese concepto de ir al centro de salud a fisioterapia para que te enseñen algo. Y bueno, pues son grupos Creemos también que el grupo y la terapia grupal es terapéutica por sí. Vivimos en una sociedad en la que, aunque estamos hiperconectados, hay un gran porcentaje de sensación de personas que se sienten solas, esa soledad no deseada. Muchos problemas físicos, dolor crónico, hoy día tienen detrás eso, ¿no? Esas personas que, aunque, bueno, pues esa parte de comunidad un poco se ha perdido y entonces hacen terapias en grupo y son procesos porque, de hecho, por eso duran 3 meses y medio, porque creemos que todo proceso de aprendizaje y al final de tratamiento va a llevar unos picos de subida, unos picos de bajada y es mejor siempre pasarlos con el grupo, ¿no? Y bueno, porque el cuerpo necesita también un proceso de aprendizaje. Y se llama afrontamiento activo precisamente por eso, porque lo que se hace es que se trabaja de forma activa, se enfoca desde el movimiento, no solo el movimiento entendido, también hay ahora se ha puesto muy de moda el ejercicio y nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? Parece que todo el mundo tiene que hacer crossfit, levantar no sé cuántos kilos de peso y el fitness ese nos está haciendo mucho daño también, ¿no? Y bueno, pues se trabaja desde un movimiento lúdico, se hacen incluso juegos, de los juegos de la infancia, para un poco perder ese miedo a moverte, porque automáticamente cuando tenemos un problema osteomuscular asociamos a una postura, a un movimiento que es lo que nos hace daño. Entonces, para irle perdiendo un poco ese miedo al movimiento, se hacen técnicas también de mindfulness, de meditación, de gestión emocional y bueno, al final se hace un tratamiento integral. Y normalmente, súper innovadora la propuesta porque normalmente hacéis en las sesiones, ¿cómo consistiría entonces? ¿Haces los juegos, haces el planteamiento? Cada uno va con su patología, entiendo, ¿no? Sí.
Sí, porque al final el dolor crónico lo que hay que hacer entender es que el problema no está en el tejido como tal. El cuerpo tiene una capacidad de recuperación, de regeneración del tejido y si no se puede regenerar, se adapta. Entonces, fuera de un periodo, digamos, de 3, 5 meses, que es lo que se considera un dolor crónico, que es lo que está ya demostrado, ¿no? Que el cuerpo es el tiempo que tarda en reparar un tejido, que es que incluso un hueso se rompe y eso, pues como mucho en 3, 4 meses está consolidado, ¿no? Fuera ya, digamos, de ese periodo, gente que dice que llevo con dolor 6 años, 7 años, el problema no está en el tejido como tal, porque el problema está más en la interpretación que el sistema nervioso está haciendo de Claro. una lesión que hubo, de un movimiento, con todos los mecanismos de alerta activados, porque al final el dolor crónico es eso, ¿no? Es como una alarma que en su día saltó porque hubo un incendio y ahora el incendio se ha apagado, pero la alarma sigue sonando. Entonces, no te tienes que ir al tejido a tratarlo, sino te tienes que ir a ver esos cables que conectan el cuerpo, ¿no? La información entre el sistema nervioso y esas vías descendentes que en función también pues de las expectativas, las memorias aprendidas, la historia que ha tenido cada uno con el dolor, pues no es lo mismo una persona que se ha criado en un ambiente a lo mejor de una madre enferma y tiene miedo a tener dolor, o personas que desde chicos se le ha dicho cualquier mínima cosa, se le ha puesto en alerta porque a ver si vas a tener todo eso, genera unas memorias aprendidas también que en el futuro pues también van a influir en la experiencia de dolor. Entonces lo que se trata un poco es de entender que no es por darte aquí un ultrasonido o un masaje o mover solo esta zona, sino que es tratar esa parte global, ¿no? E integral. Y ahí juega un papel muy importante el tema de las emociones, ¿no? Claro. Claro, entonces lo que nos estás diciendo, para la gente que nos está escuchando ahora mismo que tiene mucho dolor y que tiene dolores, nos estás diciendo que el dolor es posible liberarse de él, porque sabes que hay personas que dicen, no, me duele tal sitio y piensan que nunca en la vida se van a liberar de él. De hecho, se toman calmantes, pero dice, bueno, me alivia un poquito. Están como resignados, ¿no? Pero es posible liberarse de estos tipos de dolores por lo que estás contando, ¿no? O sea, esa Sí, alarma encendida que tú dices, que se encendió en sí, un momento determinado. se ha asociado el dolor crónico a dolor para toda la vida y el dolor crónico es un dolor que lleva mucho tiempo, pero no tiene por qué durar para siempre. Entonces es posible liberarse de ese dolor con ese abordaje, con un abordaje integral y activo, ¿no? Porque hay que entender que nadie te va a dar la técnica mágica, ni el medicamento mágico, sino pues eso, es un trabajo de aprendizaje, de autoconocimiento, de cambio de hábitos también, y entonces es posible liberarte del dolor. No quita que el dolor vaya, como hemos dicho, el dolor es un mecanismo de protección, Sí, que en sí, algún por eso. momento dado, ¿no? Pues aparezca, pero el dolor tiene que venir y se va, y a lo mejor dura un mes y se vuelve a ir y vuelve, pero lo que no, lo que no es normal es vivir con dolor toda la vida, ¿no? O esa gente que cuando le desaparece el dolor de hombro, le aparece el de rodilla, cuando no el de cervical, y el dolor, ahí se está viendo que realmente hay una mala bueno, interpretación del dolor o regulación, esa alarma, ¿no? Que está ahí continuamente, y ahí un factor también muy importante es el estrés, Claro. porque llevamos una sociedad en la que el estrés está, realmente yo creo que es el que nos está matando poco a poco, ¿no? El estrés lo que nos hace es vivir en alerta continua y no estar pendientes pues de nada más que de esas sensaciones de dolor, de peligro, porque te está intentando proteger. Claro, y además qué iniciativa más poderosa dar un contexto de pertenencia a esta gente que normalmente con este dolor se va como alejando un poco de las relaciones sociales, porque es que te identificas con una cosa y te dejas de identificar con otra, ¿no? Entonces esto pues es una súper alternativa y además sabemos que eres profesora del método Feldenkrais. Sí, Entonces, para los que con este nombre así como súper complicado que lleva, para los que no lo conocen, ¿qué nos dirías de él? ¿Cómo lo describirías? bueno, siempre que me hacen esta pregunta digo lo mismo, que el método Feldenkrais es tan difícil de describir, Sí, sí, pero sí. bueno, al final es un método de educación somática, ¿no? En el que a través del movimiento, de patrones de movimiento y de bueno, lecciones que creó Feldenkrais,
lo que trata es de romper esos hábitos que tenemos de postura y de movimiento a través de la exploración, del tener presente la respiración, el movimiento, las emociones, todo cómo te vas sintiendo, para ir descubriendo nuevas posibilidades, ¿no? Al final, de chicos tenemos muchísimas opciones de movimiento, vemos que los niños se mueven con mucha espontaneidad, con mucha alegría y poco a poco nos vamos nosotros mismos encasillando. Hay veces que son limitaciones físicas, otras veces de creencias, pensamientos, la educación. Entonces, pues, esas zonas que dejamos de mover acaban desapareciendo de nuestra conciencia y a través de estas lecciones, ¿no?, que Feldenkrais nos va proponiendo, pues conseguimos rescatarlas otra vez a esas posibilidades, a la conciencia corporal y eso, bueno, pues se expande a todos los ambientes de la vida, ¿no? Porque no solamente mejora a nivel físico, sino una vez decía que cuando mejora tu capacidad de movimiento, mejora también tu capacidad de pensamiento, ¿no? Y al revés. Y bueno, es un método en el que parece, siempre, ¿no?, las personas dicen, parece que no haces nada, pero luego, porque estamos tan acostumbrados a trabajar el cuerpo desde el esfuerzo, y Feldenkrais tiene, digamos que una de sus normas es trabajar sin esfuerzo, sin dolor, con mucho, respetando los límites, no tratar de lograr el movimiento final, sino de disfrutar de ese proceso y eso es anti los métodos de educación, ¿no?, que estamos acostumbrados. Pero bueno, vas explorando, vas viendo y al final es cierto que una vez que mejoras esos pequeños movimientos y esas posibilidades, todo eso, incluso yo lo he podido ver en el deporte, ¿no?, cómo mejora el rendimiento deportivo porque realmente haces menos esfuerzos para hacer cualquier gesto cotidiano. Qué maravilla. Qué Entonces, maravilla. según tu experiencia, este método a las personas estas que viven con dolor crónico, ¿cómo les ayuda? O sea, yo es que no lo conozco el método, la verdad. Primero les ayuda a conocerse. Es un método de autoconocimiento a través del movimiento. También a cambiar la relación que tienen con el cuerpo. Pues por eso, porque pensamos que cuando vamos a trabajar el cuerpo hay que hacer grandes esfuerzos, grandes estiramientos y aquí empiezas a descubrir con micromovimientos, incluso a veces que solo con la respiración, cómo cambia totalmente la organización del cuerpo. Entonces ya te das cuenta de que no es necesario someter al cuerpo a un estrés más a través del movimiento para encontrar mejoría. Y eso a las personas con dolor la verdad es que le da mucha paz, porque normalmente incluso yo me he dedicado, ahora trabajo menos porque cuando tenía la consulta privada daba muchas clases de pilates, de ejercicio un poquito más, que yo empecé en el mundo del movimiento un poco por ahí, por el pilates, pero llegó un momento en que me di cuenta que había mucha gente que no llegaba a esos ejercicios. Entonces Feldenkrais te va descomponiendo el movimiento en lo más mínimo para que al final puedas llegar a hacer esos grandes movimientos. Y a la gente que tiene dolor les da un abanico muy amplio de posibilidades porque pueden trabajar sin... Claro, al final muchas veces piensas en trabajo, cuando tienes dolor piensas en hacer algo de ejercicio y es como otro esfuerzo más, ¿no? Y Feldenkrais, bueno, pues simplemente a veces que solo con la respiración, con la imaginación, porque lo que hace también es que imaginar un movimiento ya nos va activando patrones neuromusculares que están perdidos de nuestras posibilidades, ¿no? Están perdidos en la conciencia y ya empiezas a rescatarlos y simplemente puedes imaginar un movimiento y ver cómo empieza a cambiar tanto el movimiento como la organización corporal. Qué maravilla, qué maravilla. Lo vuelves accesible el movimiento a la gente con dolor crónico a través de esto, claro, es normal. Sí, sobre todo le das posibilidades porque te ayuda a descubrir diferentes formas de hacer una misma tarea, ¿no? Un mismo movimiento, una misma postura y parece como que hay veces que el ejercicio o hay ciertos movimientos tiene que ser por aquí, ¿no? Y al final estamos generando flexibilidad pero dentro de una restricción, ¿no? Feldenkrais no. De hecho, las clases se dan, yo, bueno, como profesora guío desde la voz, pero no hago el movimiento para que las personas puedan descubrir su propio movimiento y entiendan un poco esa relación que tienen desde la información que reciben y lo que realmente hacen, ¿no? Cómo lo transmiten.
y no traten de imitar un movimiento, porque si no, que pasa muchas veces con otras disciplinas, ¿no? Que tú al final estás imitando el movimiento de otra persona. Y si yo estoy centrada en imitar a otra persona, no estoy centrada en atender mis sensaciones, mis percepciones y cómo estoy un poco haciendo mi propio movimiento. Ujú. Qué bonita. Y tanto. Hablemos un poquito de tu programa online. Cuéntanos, reconecta con tu cuerpo, desactiva tu dolor. ¿Cómo nace la idea de crearlo? Bueno, pues nace un poco realmente por esta necesidad de comunicar y de ofrecer otra visión del cuerpo, del movimiento y de la fisioterapia también. Es un programa de 10 semanas de duración y es un viaje a través del cuerpo. Es un viaje que empieza un poco desde ese punto de partida, ¿no? De en qué momento de mi vida estoy y si he perdido el rumbo o voy por el camino que realmente quiero, cuáles son los hábitos, ¿no? Tanto a nivel físico como psicológico, esa parte de el rum también, ¿no? Del día a día. Y una vez que estamos en ese punto de partida, siempre vamos a tener un objetivo, ¿no? Hacia dónde queremos llegar y ya vamos explorando diferentes capas. Al final el dolor es una emoción que en el cuerpo y es una sensación, pero tenemos otras muchas sensaciones, entonces lo que vamos explorando primero, esa parte de los sentidos, que tenemos muchos sentidos, pero nos hemos olvidado de percibir, ¿no? De conectarnos con un olor que nos gusta o con un sabor y todo eso, al final también nos va a generar experiencias placenteras en el cuerpo. Digo que vamos como por capas de dentro a afuera, porque vamos luego hacia la respiración también, trabajando la respiración, bueno, desde técnicas de relajación hasta la respiración nos puede mejorar la longitud vertebral y ofrecer muchísima flexibilidad en la columna, ¿no? Que la respiración al final por sí sola podría ser la única terapia o el único tratamiento con el que podríamos trabajar para mejorar la salud. Y luego ya pues vamos explorando las siguientes capas, luego ya nos vamos al plano óseo, el esqueleto, que también está un poco olvidado, ¿no? Se le da mucho protagonismo al músculo, a la fuerza, a las contracturas musculares y a toda esa tensión, pero no hemos olvidado de que tenemos un sistema esqueletal que al final es el que nos da ese sostén, ¿no? Esa seguridad interna. Y luego pues toda esa parte de los músculos, ¿no? Ya nos iríamos a las capas más externas y al final pues todo se integra en el día a día y en la vida. Ujú. Nos has hablado de músculo, nos has hablado de huesos y ¿nos puedes hablar de fascias? Sí, la fascia al final es el sistema que conecta también todo, ¿no? A pesar de que se trabaja mucho también el sistema facial, está más que demostrado también que la fascia se modifica por las emociones, por los pensamientos. Sí que debo reconocer que yo no soy experta en sistema facial, hay muchos compañeros que son tienen más formación, pero bueno, al final tenemos todas estas capas y la fascia es como bueno, se explica muchas veces así, ¿no? Es como cuando abres una naranja y esa telilla blanca que al final es la que le da sostén a todo, ¿no? Y hace que todo esté comunicado. Y a través del sistema facial, pues ahí podemos entender que no podemos separar la cabeza del pie porque no solo por las cadenas musculares y articulares, sino el sistema facial es como ese sistema de tensegridad, ¿no? Que va tirando de aquí, aflojando de allí y así se van regulando también esas tensiones, tanto físicas como emocionales. Es un mundo. Sí, es un mundo. Totalmente. Sí, sí, y Y además, bueno, con el tema de alimentación, de que la fascia hace de filtro de muchas cosas y la verdad es que se puede abordar no solo desde la fisioterapia, sino también hay muchos compañeros de otras disciplinas que están haciendo un trabajo bastante importante con el tema facial. Y bueno, como decía al principio, yo al final creo que hay muchos métodos, pero todo es lo mismo y es ese diálogo que muchas veces en estos campos, ¿no? Parece que alguien se quiere llevar el trofeo y decir, no, pues es mi método, y no, y el cuerpo tampoco no entiende, porque hay
hay personas que los métodos faciales le encantan y hay otros que le gustan más los métodos estructurales, ¿no? Digamos, de crujir o de métodos un poquito más bruscos. Más mecánicos. Sí. Y al final todo es lo mismo, cada uno pues a su manera de hablar, ¿no? Y volviendo un poco a tu programa, ¿tienes algún feedback inspiracional que hayas recibido de alguno de tus pacientes con los que recuerdes, ¿no? ¿Qué ha podido decirte un paciente tuyo después de un programa de 10 semanas? Bueno, pues la verdad es que todo lo que se llevan es esa posibilidad de reconectar con el cuerpo sin necesidad de hacer cosas muy extraordinarias, ¿no? Como en el día a día, tú desde el café de la mañana hasta el paseo con el perro, puedes hacer esa reconexión contigo mismo. Y cómo realmente no necesitas buscar el momento de decir, no es que tengo que buscar el momento en el que me apunte, no sé, 2 horas a una clase de tal, sino no, son pequeños gestos cotidianos que vas a ir aplicando en tu día a día, introduciendo en el día a día y cómo al final dándote el tiempo y siguiendo. Por eso es un programa que dura varias semanas, porque es ese aprendizaje y el ir construyendo poco a poco, ¿no? Y ver cómo hay veces que nos complicamos, ¿no? Y que creemos que tiene que llegar un momento o encontrar el momento perfecto para ver un cambio y pasan por desapercibidos esos pequeños cambios que podemos hacer en el día a día, ¿no? Porque encontrando el momento perfecto nunca lo vamos a lograr. El momento de ahora es el momento perfecto para todo, para empezar. Claro. Sí, es eso. Y bueno, como las personas también que inician, ¿no?, el programa, como les hablas del sentir, ¿no?, el sentir el cuerpo, el cómo estás apoyada, sentir la respiración, y al principio parece como si el cuerpo no fuese suyo, fuese del vecino, porque estamos acostumbrados a eso, a si no duele no funciona, hay que tener agujetas después de un ejercicio, toda esa relación un poco más brusca, y al principio es como que se crea también una coraza que hay que irla atravesando poco a poco, y bueno, como al final del programa pues ya tienen otra relación, no son capaces de percibir y de darse cuenta en el día a día de no, pues contemplar una puesta de sol, ¿no? Cómo le hace sentir, o un olor que le recuerda algo, y son capaces de percibir en el cuerpo esa sensación. Sabemos que estás preparando también una membresía para crear una comunidad de apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que más te ilusiona de este proyecto? Pues lo que más me ilusiona es tener un lugar de encuentro y de crear realmente lo que hablábamos, ¿no? Esa sensación de pertenencia. Y también viene por antiguos alumnos del programa que piden eso, ¿no? Vamos a continuar porque si nos juntamos en los programas, he visto también el poder del grupo, el compromiso, ¿no? El compartir, todo eso genera un vínculo que me gustaría que se alargara en el tiempo, ¿no? Y al final, bueno, pues una membresía, que esa continuidad también nos da la posibilidad de, aparte de mantener el contacto, de ir mejorando poco a poco. Entonces lo tengo en proyecto y bueno, me gustaría quizás sacarlo para principio de año, porque ahora me voy a también, bueno, tengo la suerte de, al ser fisio, puedo abarcar varios campos, y me voy ahora, el día 7 de septiembre me voy a Kenia con un proyecto de una ONG para colaborar en un colegio donde hay niños con discapacidad y se están creando salas de fisioterapia, y bueno, pues voy a estar allí casi hasta noviembre. Felicidades, qué bien, qué proyectazo, qué bien. Y Mercedes, para la gente que no está acostumbrada al online, que tiene como ese punto así de, yo el online no sé muy bien, ¿cómo mantienes la cercanía humana en tu programa online? Pues además de las reuniones que tenemos, porque el programa es online, pero es presencial, digamos, en directo, ¿no? Nos conectamos, dedicamos un tiempo a hablar, bueno, creamos un espacio de seguridad, y yo misma, que he sido enemiga de las tecnologías hasta que no tuve más remedio con el tema del COVID que empezar a conocerlas y a relacionarme con ellas, era también un poco reacia al tema online, porque decía que lo presencial,
bueno, pues es verdad y no lo vamos a quitar porque las relaciones humanas de presencia tienen otra cosa, ¿no? Que no nos lo da online, pero también lo online nos permite, primero, no conectarnos desde cualquier lugar, no existen las fronteras y cuando lo hacemos con estas reuniones, ¿no? Que semanales, las que compartimos, en las que hablamos, se acaba generando un vínculo también bastante cercano. Entonces, bueno, yo a la gente que tiene esa reticencia un poco al online es que lo prueben, que den el paso porque al final puedes ganar mucho, ¿no? También la posibilidad de que sesiones quedan grabadas, las puedes ver en otro momento, las puedes repetir. Y bueno, también existe ese contacto que tenemos continuo con el grupo, ¿no? Creamos un grupo o bien de WhatsApp o de Telegram y ahí uno pues va, si no, cuando va haciendo las prácticas las puede ir también compartiendo. Entonces tienes también esa sensación de sostén, ¿no? Si tuvieras que compartir con la audiencia de hoy una clave esencial, sobre todo para empezar lo que tú me estás comentando, ¿no? De reconectarte con tu propio cuerpo, que dice que es al final lo más importante e interesante, ¿no? ¿Cuál sería esa clave? ¿Cuál sería? ¿Qué dirías? Para empezar hoy. Pues para empezar hoy, Sí. Lo primero es crear un espacio. O sea, creo que antes de intentar empezar algo nuevo, hay que soltar ya sea algún pensamiento, alguna creencia o alguna cosa, ¿no? Que ya sabemos que no nos suma. Porque hay veces también que intentamos sumar rutinas saludables sin soltar las que no sabemos si nos están funcionando. Entonces, empezamos a probar cosas que nos podrían generar mucho beneficio y realmente no aprovechamos el beneficio, pero porque estamos cargando un poco todo el lastre, ¿no? Y luego lo primero es respirar. Yo creo que si empezase por algún sitio, simplemente el sentarte, conectar con la respiración y esa bocanada de aire ya es el impulso para abrir un nuevo camino. Qué maravilla, qué maravilla. Y en este camino en el que estás, ¿qué aprendizajes más profundos te has llevado a nivel personal? Bueno, pues he tenido que soltar mucho, por eso Hablando de eso, ¿no? consejo, ¿no? Desde para abrir un nuevo proyecto como ha sido el proyecto online, pues, cerré mi clínica, como yo digo, mi tesoro que construyó mi hijo, que fui mimando pero llegó un momento que sentí en el cuerpo que tenía que soltar para poder seguir avanzando y tuve mis errores porque luego intenté ir, pero bueno, al final de todo se aprende. Y yo vengo del mundo del deporte, del esfuerzo, del hacer y de formarme y por más que hagas parece que nunca es suficiente y siempre puedes un poquito más. Y ahora estoy en un proceso de mucho trabajo meditativo, simplemente obligarme también a eso, a parar, a no esforzarme a nivel físico tanto y los cambios que están viniendo. A veces te das cuenta que el hacer y el estar en ese esfuerzo continuo es una forma también de no querer escucharte, ¿no? De no querer soltar o no romper esa inercia. Y entonces para mí está siendo también un viaje, ¿no? De autodescubrimiento, el atreverte también a hacer cosas, ¿no? Pues como esto que me voy ahora, que para mí hace 15 años hubiese sido impensable, ¿no? Porque cuando tienes esa seguridad también y trabajas desde el cuerpo, confías en que es por ahí. Wow. Bueno, ya vemos que tienes un futuro prometedor, ¿eh? Ya nada más con este nuevo proyecto, esto no lo sabíamos que ibas. ¿Lo tenías pendiente o ha sido algo imprevisto lo de marcharte voluntaria? Bueno, ya estuve en el 21 y en el 22, estuve en Etiopía y es verdad que fue una experiencia que para mí me marcó en mucho, no solo por la labor que hace, sino a nivel personal, porque fue enfrentarme a muchos miedos, fue enfrentarme a todo el mundo decía no vayas, no vayas, que no, y al final es como que sí, que sí, que sí, y entonces, bueno, pues es verdad que luego me aportó mucho y
surgió la posibilidad de ir ahora a Kenia y una vez más tenía que ser, porque intenté ir en marzo, al final en marzo no fue el momento y ahora se ha dado la oportunidad y he dicho, hay cosas que no me quiero perder en esta vida, así que yo digo que quiero arrepentirme de haberlas vivido que quedarme con las ganas de experimentarlas. Dicen que lo único que no vamos a arrepentir es de lo que no hemos hecho, cuando nos vayamos a morir. Sí, eso es un poco mi teoría, ¿no? Y mi forma de entender. También siempre sin luchar, porque a mí me ha pasado también, ¿no? Hay veces que no, y quiero que sea ya y tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser. Hay que saber esperar también, porque hay veces que no es el momento, ¿no? Y esa oportunidad te llega años después o te llega otra oportunidad mejor, ¿no? Pero hay que también sabernos luchar. Ya. Muy interesante. ¿Y te acompaña ahora mismo algún sueño para tu vida y para tu proyecto futuro? ¿Tienes alguno que quieras? Sí. Me encantaría que el mensaje, ¿no? O el concepto que yo tengo se pueda transmitir primero a los pacientes y luego poder terapia, como yo digo, como una especialidad de fisioterapia somática, fisioterapia para que las personas vean que no es el cuerpo enferma y ya está, y me tengo a alguien para que me cure, sino que hay muchas posibilidades, que hay muchas herramientas y crear una cosa es un poco el sueño que viví. Me gustaría conseguir, pero como digo, sin prisas, ¿no? Porque también es verdad que en este tiempo el tema online salga adelante y te das cuenta que cuando te entra la prisa tú mismo te acabas frenando. Bueno, pues imagínate esa comunidad, imagínate una sola persona en la que ahora mismo está sintiendo muchísimo dolor, está incluso agotada y desesperada. Que le pueda ayudar. Pues lo primero, en qué se está centrando, ¿no? En el pensamiento, en esa parte, en qué se está enfocando en su día a día. Y posiblemente se dé cuenta de que su propio enemigo lo tiene, ¿no? En la cabeza, porque nos vamos repitiendo y somos demasiado duros y exigentes con nosotros mismos. Y a veces que buscamos la solución fuera y nos damos cuenta de que ese pájaro que nos está continuamente machacando, y hay que empezar por ahí, ¿no? Porque si tenemos eso, el cuerpo automáticamente se tensa, se protege, activa todos los mecanismos de alarma y ahí una simple respiración, un baño de agua fría, un paseo por la naturaleza, ya van haciendo que el sistema se vaya calmando. Y luego estar dispuesta a romper todas las creencias y todo lo que hasta ahora le han dicho, porque hay que empezar un nuevo camino. Claro. Mercedes, antes de despedirnos, porque, o sea, maravillosa la aportación, el proyecto, bueno, precioso, así que y bueno, ahora ya con la guinda del pastel con Kenia ya la tenemos toda, la total, ¿no? ¿Dónde pueden encontrarte quienes quieran seguir tu trabajo, tus clases, tus programas? Yo particularmente también puntualizar si tus programas están solamente dirigidos a la gente que te viene a ver, si todos están con un dolor crónico o si hay gente que no tiene dolor crónico y quiere mejorar pues la relación, la conexión con el cuerpo. ¿Dónde te encontramos y quién es digamos, tu gente que te sigue, digamos? Bueno, primero los programas no están centrados solo en personas que tienen dolor crónico y de hecho creo que una persona que tiene mucho dolor crónico, que lleva tiempo, bueno, que tiene un poco también ya está en alarma con respecto a todas las terapias, toda la parte manual de cercanía y el contacto directo son súper importantes. Quizás dentro del dolor crónico hay diferentes niveles y diferentes umbrales del dolor y ya cuando
uno empieza a salir de ese agujero en el que parece que es cero, ya no. Entonces sí, podríamos ayudarle online, pero yo entiendo que una persona que tiene muchísimo dolor, que no se puede mover de una cama, empezar directamente online, sinceramente creo que hay otros abordajes de la fisioterapia que le podrían de forma inicial ayudar más. No hay que tener ni siquiera dolor. Cualquier persona que quiera mejorar su postura, su movimiento, la vitalidad, la energía, se va a beneficiar del programa. Y bueno, las redes que tengo más activas son Instagram y Facebook, el que es fisioconciencia-ml, y luego la página web que es fisioconciencia.com. Y ahora estoy, bueno, pues también tengo un canal de YouTube donde subo también ese contenido que está vinculado con las otras redes. Ah, qué guay. Bueno, Mercedes, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu sabiduría, por todo lo que nos has explicado. Ha sido realmente un placer compartir contigo este espacio y bueno, nos veremos pronto. Bueno, y gracias a todas las personas que nos habéis acompañado, porque aquí te vamos a ver y lo importante también es que se haga voz esto que estás promoviendo, que estás haciendo y con tanta vocación, ¿no? Así que gracias también a todos los que nos están viendo y que te pueden conocer a través de este espacio. Muchas gracias a vosotras primero por la invitación, que ha sido un placer, y esta conversación, y sobre todo por la iniciativa, ¿no? Porque al final hay que darle voz a otro tipo de enfoque sanitario y, bueno, de la salud y ver que al final la salud está mucho, ¿no? en la persona, y nosotros somos como esos canales para que la persona acceda al potencial que tiene, pero es necesario que creemos, como yo digo, un sistema de salud, no un sistema de enfermedad, porque ahora mismo Nunca mejor dicho. Enfermedad y desde la enfermedad es muy difícil encontrar la salud. Vaya. Qué maravilla, Mercedes. ¿Cuánto sabes, Cuánto sabes y cuánto pones al servicio, de verdad, Maravillosa. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Y bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Toma el Pulso. Muchas gracias a vosotras.